Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Buenos días, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya van ingresando, ya van 16, así que estamos bien. Una pregunta, ¿ven la pantalla, en la diapositiva? Mientras van entrando. ¿Ven? Organización política. Sí. Ah, ya. Bueno, mientras van ingresando, ya han Sí, visto, se ve, profesor. colgado, ¿qué tal? He colgado el control de lectura. Mejor dicho, la actividad, es una tarea en realidad, ¿no? Ya la lectura la tienen indicada en la semana 11, si no me equivoco, con el número de páginas que hay que leer del libro de Henry Pirene, Historia Económica y Social de la Edad Media. Y bueno, hay que desarrollar, como dice, he puesto ahí, ¿cuál es la idea? No? La idea es que hay como 14, 15 tesis que maneja Pirene. Esas tesis que maneja Pirene, lo que yo quiero es que ustedes las lean, que son cortas, no son muchas, digamos, no son muchas páginas, me refiero, ¿no? Ojo también, las páginas que yo indico en las, digamos, en la semana 11 son las páginas del libro, ya no son las páginas del PDF, sino son las páginas del libro. Ahí aparece el número de páginas. Entonces, leerlas y clasificarlas en cuáles son económicas y cuáles son sociales, ¿no? Ahí viene digamos, la tarea, darse cuenta, identificar cuáles son las tesis de Pirene que corresponden a una clasificación económica o un tratamiento económico o una referencia al tema económico, y lo otro es reconocer e identificar cuáles de las tesis se refieren al mundo, al aspecto social. Y con eso, una vez que han hecho esa clasificación, identificación, pueden hacer su esquema conceptual, ¿no? 2 esquemas, que es suficiente, y bueno, explicando también brevemente en qué consiste las tesis, ¿no? Que es lo importante. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta mientras van ingresando sobre la actividad. Es una tarea en realidad, no es una tarea sobre la lectura de Henry Pirene, ¿no? Bueno, a ver, están llegando más chicos, a ver. Bien, ya son 21. Vamos a comenzar, pues, porque son 5 minutos. Ya irán ingresando, imagino. A ver, un ratito. Ya. Bien, en la clase anterior estuvimos hablando de la conformación, la constitución del Imperio Carolingio, ¿no? Eso es importante en el punto de vista político de Europa. Ese imperio, que es un primer imperio cristiano, importante después del Imperio Romano, en la Edad Media, es un imperio que establece una relación con otra institución sólida y grande, que es la Iglesia Católica. Es un imperio que defiende el cristianismo, que es reconocido como un
según el Papa y los símbolos que coloca Carlomagno en su coronación, como un renacimiento de Roma, pero paradójicamente o en forma anecdótica, diría yo más bien, que un descendiente de un pueblo germano invasor termine, digamos, encumbrado con símbolos romanos, ¿no? Pero él ya es un cristiano, es decir, no olvidemos que la iglesia en 200 años casi evangeliza a la gran mayoría de los pueblos germanos, y no se olviden de la iglesia católica, en realidad como institución, desde el punto de vista histórico como institución, es algo que va a llegar pues a ser una base de la estructura política del Estado, ¿no? Actual incluso. Bien, pero eso lo veremos después. Entonces este imperio vimos de que logra establecer pues una presencia política muy importante, logra también la gestión de Carlomagno impulsar la educación con las escuelas, y vamos a ver también en este sentido cómo se inicia esta tensión entre la iglesia y los reyes, ¿no? Esto que se conoce como regalismo, ¿no? Regalismo es la tensión política entre la iglesia, entre el papa y los reyes. ¿Cuál es la tensión? En que el papa pretende decidir quién va a ser rey, lo cual quiere decir que la iglesia se pone por encima del poder político del rey. Y los reyes, que no aceptan esta pretensión del papa, pretenden a su vez decidir quién va a ser papa. Entonces también muchos reyes de Europa a veces querían designar o querían tener injerencia en la designación del papa. Y eso es una constante tensión que se va dando muchas veces. A veces la iglesia predomina, a veces los reyes, y así. Entonces es una cuestión que trasciende, ¿no? Hasta la edad moderna. Es importante tenerlo presente. Y mucho más todavía hasta el siglo XIX, ¿no? Es una cosa que se va resolviendo con los siglos. Y ahora ya, pues, en el siglo XXI es clarísimo que la iglesia no pone a los presidentes, ¿no? Ni a los reyes, pero ya eso es otra situación. Bueno, aquí en la organización política estamos viendo cómo el imperio se divide en provincias. Vimos que este es otro legado, la herencia de Carlomagno, el dividir la administración territorial en condados, marcas, ducados, y que estos condados, marcas y ducados a su vez tenían funcionarios estatales que van a dar origen a títulos nobiliarios, ¿no? En el caso del condado, el conde, ¿no? En las marcas o provincias fronterizas, el marqués, y la jerarquía del duque, que engloba o asimila, digamos, en poder a los condados y a las marcas. Y también vimos, un ratito, creo que están entrando, vamos viendo también la administración imperial, ¿no? Es decir, estos cargos que van quedando como títulos de noble y que después más adelante se van a ir diversificando un poco más, y las costumbres germánicas de las asambleas o campos de mayo, ¿no? Que son asambleas públicas que, bueno, los germanos acostumbraban a atender todo tipo de problemas de convivencia social. Cuando digo todo tipo de convivencia social, me refiero a que podían tratar un tema importante de una tensión de frontera con otro pueblo hasta resolver un problema entre dos vecinos, ¿no? Sobre la propiedad de un terreno o incluso de la muerte de un animal y así. Así eran los germanos en ese sentido, muy cotidianos y no jerarquizaban mucho, pero sí querían resolver sus problemas, ¿no? En lo social vemos de que hay estamentos, ya expliqué los estamentos sociales, ¿no? Que se definen por el nacimiento y por la función social que realizas en la sociedad medieval. El rey, la nobleza, donde hablamos también en la clase anterior de estas jerarquías y esta idea de la Edad Media de la lealtad y la obediencia. El clero, que se divide en alto clero, que está cercano a la nobleza y el rey, y el bajo clero, que es el que está cerca al pueblo, y la clase baja o el pueblo, que es el sector popular, ¿no? Donde están los siervos campesinos, y también poco a poco más adelante, cuando el desarrollo de los burgos o ciudades, va a estar la burguesía, ¿no? Y que es en la clase baja o el pueblo es donde se concentra la carga de los impuestos. Y eso va a ser otro motivo de tensión social más adelante. También vimos de que Carlomagno tiene que enfrentar guerras, ¿no? Que otra característica de la Edad Media son esta constante tensión bélica entre los pueblos, y de hecho que era bastante bien recibida por los reyes germanos. La mayoría de ellos les gustaba el torneo, el enfrentamiento bélico,
Y entonces Carlomagno se caracteriza por vencer a los lombardos que están al norte de Italia y que son los que pretendían atacar al papado, y por eso que el papa es muy agradecido con él. Y en España, por supuesto, detener a los musulmanes, a los árabes, en su incursión por la península ibérica. Carlomagno entonces pues es un guerrero muy respetado, de gran renombre. Ahí vemos en el mapa, por ejemplo, bueno, acá está bien detallado algunas regiones con los nombres de la época, ¿no? Aquitania, Borgoña, Alamania, Austrasia, etcétera, ¿no? Que son nombres, no olviden que los pueblos germanos van a dar la base cultural de los actuales países de Europa, ¿no? Y aquí se ve un poco más claro ya con menos detalle, pero un poco más definiendo los contornos, digamos, limítrofes, ¿no? De políticos. Vemos el Imperio Carolingio, que vemos la marca de Hispana, o la marca es recuerden, son las provincias fronterizas, es decir, esta es la frontera con el mundo islámico que había tomado posesión de la península ibérica. Y aquí hacia el este los sajones, la marca oriental, que es la frontera con los pueblos eslavos. No olvidemos que los eslavos son actualmente los polacos, los rusos, ¿no? Son los europeos del este. Y croatas, ¿no? Albanos, Lombardía al norte, Lombardía, perdón. Tenemos, ¿cómo termina el Imperio Carolingio? Vimos de que siempre a la muerte de Carlomagno es donde se da pues el problema, ¿no? La tensión. Su hijo, que es una persona conocida por ser muy religiosa, Luis el Piadoso le llamaban, o Ludovico Pío, va a tener 3 hijos, quiere decir los nietos de Carlomagno, y estos son los que van a disputar el poder, ¿no? El poder. O sea, en este sentido, van a fragmentar, van a dividir el territorio del imperio de Carlomagno. Esa idea de dividir los territorios, como le dije, va a llevar al feudalismo más adelante, ¿no? A partir del siglo X se va a notar claramente que el feudo, la propiedad de la tierra, es lo que genera poder político y aparte también, por supuesto, económico y prestigio social. El señor, ¿no? Ahí viene la idea del señor feudal, ¿no? El señor que es propietario de feudos, de tierras. Y dentro de esas, campesinos, siervos, ¿no? Protegidos por el señor feudal. Ya explicamos de que esto es como un mini rey, ¿no? Como un pequeño rey, y que la proliferación de estos señores feudales a manera de pequeños reyes va debilitando el poder central de los reyes. Entonces los reyes van a necesitar de los señores feudales para organizar, por ejemplo, alguna defensa militar, porque va a pedir que el señor feudal y los señores feudales, que son sus vasallos del rey, ¿no? Que le juran lealtad o obediencia al rey, sumen sus ejércitos para hacer una especie de ejército compuesto, ¿no? Un ejército grande, pero compuesto por ejércitos provenientes de los señores feudales. Eso, de hecho, era una debilidad política del rey, ¿no? En ese tiempo, en la Edad Media. Bueno, entonces de esta pelea entre los nietos de Carlomagno, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, ¿no? A su muerte, se divide el territorio en el Tratado de Verdún, y este Tratado de Verdún es lo que se conoce ya como el inicio de la fragmentación o división territorial, ¿no? Como ven acá ustedes, el Imperio Carlomagno queda dividido en 3 sectores, y esto ya es una división territorial, ¿no? Que después de estas van a salir saliendo más divisiones, ¿no? Como ven, la zona de actual Alemania era gobernada por Luis, la zona de Francia por Carlos, y Lotaringia era por Lotario, ¿no? El norte de Italia, centro de Alemania y Francia. Todo esto a su vez se fue fragmentando más y más en reinos, y así va fortaleciéndose el feudo, ¿no? En todos estos territorios conquistados, entonces, Carlomagno difundió en su aporte cultural el cristianismo en la región. La división de reinos permite el surgimiento de nuevas naciones, de nuevos pueblos que se sienten unidos por un territorio común, una historia común, ¿no? Un lenguaje común, un idioma común. Entonces va generando la idea de nación, nacer, ¿no? Nacer, pertenecer a una nación. Eso es un concepto que más adelante en la Edad Moderna se va a conocer como la formación y consolidación del Estado-Nación, ¿no? El Estado-Nación. Es el Estado el que tiene la autoridad política, pues, ¿no? Entonces tenemos aquí este auspicio, ¿no? Hablan de un renacimiento carolingio en el sentido del apoyo a la cultura. Por eso que Carlomagno es recordado a pesar que él era iletrado, es recordado como un impulsor de las escuelas, ¿no? La escuela palatina viene de palacio, o sea, ahí se ubicaba esta escuela, en Aquisgrán, que era la capital del imperio carolingio,
La creación de escuelas catedralicias, monacales viene que funcionan, catedralicias viene que funcionan estas escuelas en las catedrales, y los monacales en los monasterios. Y de allí ya viene el aspecto cultural de la Edad Media, que hemos visto que según Humberto Eco, digamos, desarrollo cultural no era del todo oscuro, como se pretende pensar, sino hemos visto de que más bien hay profundas reflexiones teológicas, filosóficas, ¿no? Como el caso de Santo Tomás, que el Eco muestra para, digamos, evidenciar la complejidad y profundidad que había en los debates filosóficos, teológicos en la Edad Media, y el esfuerzo por la escolástica, ¿no? Que es la filosofía medieval, de unir las ideas de los griegos con el cristianismo, ¿no? Básicamente lo de Aristóteles, Platón con el cristianismo, es decir, una especie de fusión de la filosofía europea con la base moral y desde ahí sale la teología. Pues, realmente la teología no es religión, sino más bien es filosofía, ¿no? Es una posición de reflexión filosófica sobre el mensaje o, digamos, la estructura de una creencia religiosa. Bueno, pero en los monasterios, en las escuelas, se enseñaban pues cursos, ¿no? Como ustedes ven, el trivium se agrupaba en dos grupos, trivium, quadrivium. Trivium era de 3, había 3 cursos, gramática, retórica, dialéctica, y el quadrivium, digamos, los 4 cursos, aritmética, geometría, astronomía y música. Miren ustedes qué curioso, ¿no? Mezclando aritmética y geometría con música. Astronomía no era tan descabellado, pues si ustedes se dan cuenta, en la geometría, en la aritmética hay una especie de simetría, ¿no? Una especie de, y la música tiene eso también, ¿no? Una especie de estructura simétrica de sonidos y que se puede escribir, ¿no? Entonces por eso que no es tan descabellado. Y la astronomía en realidad era más, todavía entremezcla astrología, ¿no? Con astronomía. La astrología es interpretar los astros y sobre la influencia del ser humano, y la astronomía ya es el estudio de los astros en sí mismo desde de un punto de vista más racional, más cercano a la ciencia, ¿no? En este caso. En el aspecto cultural, ya hemos visto el aporte del imperio, en enseñanza, en las letras, en las artes, bueno, sobre todo en las artes se va con esta construcción de catedrales, ¿no? Monasterios, que es una especie de pero eso se inicia con Carlomagno y después hay una especie de pasión por construir en el siglo XI, o sea, una especie de, de propósito, ¿no? De construir más catedrales. Eso es la Baja Edad Media, o sea, a partir del siglo XI al XV. Pero ya se va desarrollando el germen de esto desde Carlomagno, ¿no? Como ven, Carlomagno es una gran influencia política, o una gran herencia política y cultural, en este sentido. Bien, vamos a poner otra diapositiva. No sé si ahí alguien tiene alguna pregunta mientras voy cambiando. Para pasar a los árabes. Una consulta. Sí. Es cierto que el aporte, o sea, más considerado en las universidades de esa época era el de Aristóteles. Estuve leyendo, o sea, esto se debía a que habían llegado a Europa sus conocimientos a través de los centros de enseñanza de los árabes. Sí. Pero lo que te refieres, las universidades todavía no están en la Alta Edad Media. Las universidades en sí mismas, universidades empiezan a partir del siglo XII, XIII. La Alta Edad Media, recuerden, el siglo V al X, más o menos al XI. Pero en los estudios del Trivium no incluían filosofía, profe. Pero eso está en las catedrales, en las escuelas monacales, catedralicias, como hemos dicho. Eso se transfiere después, llega hasta la universidad. Lo que pasa es que la iglesia es la que maneja la cultura, pues la información, ¿no? El asunto es que los reyes no estaban tan interesados en eso. Todavía en la Edad Media no es tanto, en la Alta Edad Media no es tanto el interés, pero sí permiten que la iglesia influya, ¿no? En esto, porque no ven malo tampoco la educación o alfabetizar, ¿no? Etcétera, hasta donde podían, ¿no? Pero la universidad es otra cosa. Con el siglo XII la universidad ya es un propósito de conocimiento universal, por eso le llaman universidad, porque ya también ahí se desarrolla más la filosofía, como tú bien mencionas, la influencia de Aristóteles, que curiosamente es, digamos, valorada, o sea, en la Alta Edad Media se valora el cristianismo, la iglesia, y se deja de un lado un poco la filosofía de la antigüedad clásica, o sea, griega, ¿no?
Pero eso no significaba que los árabes ya forman un imperio, casualmente vamos a entrar a ver los árabes, y los árabes sí valoran, recogen la filosofía griega, ¿no? Sobre todo Aristóteles. Son muy estudiosos de Aristóteles. Y lo más, Empiezan a llegar las ideas de Santo Tomás de sí, Aquino. sí, por eso lo más curioso de esto es que la iglesia sí tenía información, digamos, guardada de la cultura griega, pero no la estudiaba a profundidad mucho. Estudió un poco Aristóteles, Platón, pero no era algo así digamos, desde el punto de vista naturalista, porque Aristóteles era un naturalista, ¿eh? Porque no hay que olvidarnos, no era solamente un filósofo. Es más, Aristóteles más publica sobre ciencias naturales que filosofía. Lo que pasa es que era un hombre muy hábil, ¿no? Un erudito, pero los árabes sí toman esa parte de la visión naturalista de Aristóteles y la parte filosófica también. Y lo curioso es de que este desarrollo de estudio de la filosofía aristotélica regrese a Europa vía los árabes, ¿no? Es decir, los árabes siempre fueron intermediarios, o sea, fueron gente que llevaba no solo comercio, sino también llevaba a veces informaciones culturales. Entonces, lo curioso es que el trabajo que hicieron los filósofos árabes de estudiar y valorar la filosofía griega, sobre todo Aristóteles, fue muy productivo para los mismos europeos que llegan previamente antes del Renacimiento, ¿no? O sea, en el humanismo. Es curioso que ellos reciban lo antiguo de parte de los árabes, que es lo antiguo de ellos, ¿no? De los europeos. Pero esa es digamos, una de estas ironías pues, que hay, ¿no? En la historia a veces. Pero no olvidemos que estamos hablando de la Alta Edad Media y ahí nacen las escuelas, pero ahí es la parte cultural. Y en lo que tú mencionas, ya el siglo XII ya es la universidad, que es un proyecto universal que pretende difundir el conocimiento universal y que al comienzo, de hecho, también es dirigido por la Iglesia. Por eso que también los cursos de teología y filosofía sí se van profundizando. Ahora hay que recordar que eso es a nivel de la institución de la Iglesia, o sea, no es todo el pueblo. El pueblo estaba, pues, básicamente influenciado por el bajo clero, las parroquias, la catequesis, por decirles, ¿no? Esa evangelización. Y no era, pues, que se difundiera filosofía aristotélica en el pueblo, ¿no? Sino era de una élite intelectual, ¿no? El conocimiento siempre ha sido de una élite, ¿no? O sea, no piensen ustedes de que ahora estamos tan diferentes. Lo que pasa es que ahora somos 7.000 millones de habitantes y bueno, ahí en Europa era mucho menos. Las poblaciones de las ciudades no pasan de 30.000, 20.000 habitantes, ¿no? Imagínense, Lima tiene 10 millones, ¿no? Y por ejemplo, París, por decirle, ¿no? En la Edad Media o inicio tenía pues menos de 100.000 habitantes, ¿no? O sea, incluso en la época de la conquista eran menos de 100.000. O sea que en esta época de la Edad Media eran, pues, no pasaban de 20.000, ¿no? 15.000 habitantes, o sea, y de esos una pequeña élite era la iglesia, y esa iglesia, la gente de la iglesia sí se nutría del conocimiento, ¿no? Digamos, más académico, por decir. Bien, entonces pasamos a los árabes, que es otra cultura, eso es otro mundo, ¿no? O sea, acá sí también tenemos que entender que los árabes tienen un antecedente histórico. Bueno, primero para entender a los árabes hay que pensar en los árabes antes de Mahoma y después de Mahoma, ¿no? O sea, antes de Mahoma, que es el profeta, el único profeta según el Islam, que es la religión musulmán o árabe, ¿no? Entonces, que nace ahí, pero después ahora todos los pueblos de esa zona de Oriente que tuvieron influencia árabe terminan siendo islámicos, ¿no? Seguidores o resignados, como le dicen ellos, a la palabra de Alá y de la palabra transmitida por Mahoma, ¿no? El profeta. Pero antes de Mahoma, ¿cómo eran los árabes? No eran tribus desunidas, eran tribus que tenían muchos dioses, eran politeístas, así dioses según la región, ¿no? Es decir, era un pueblo bastante imaginativo, eso sí siempre, con bastante fantasía, ¿no? Y siempre fueron mercaderes, comerciantes, eso sí, eso siempre hasta ahora, ¿no? Entonces, antes de Mahoma eran politeístas, ¿no? Adoraban espíritus, de fenómenos naturales, como era casi el pensamiento mágico en ese tiempo, ¿no? Pero cuando aparece la prédica de Mahoma, ¿no? La cosa cambia, ¿no? Mahoma, pero ¿quién es Mahoma, no? Mahoma es otro árabe, nada más es un árabe que tenía mucho prestigio, es un hombre correcto, trabajador,
¿no? Y que de un momento a otro tiene unas revelaciones, ¿no? Según cuentan él mismo, ¿no? Y estas revelaciones lo hacen asumir una tarea, ¿no? Que es la que le encargó supuestamente el arcángel Gabriel. Acá hay que ver que un poco los islámicos tienen un parentesco con el Antiguo Testamento, ¿no? Con Abraham, con David, tienen una especie de linaje paralelo que ellos asimilan o asumen que vienen de un sector, viene de ahí. Y entonces, bueno, Mahoma aparece como un personaje, vamos a poner acá, acá, en sus prédicas, ¿no? O sea, sus prédicas de Mahoma es un comerciante como cualquier musulmán, perdón, cualquier árabe o semita, son pueblos semitas, y en ese tiempo, pues, ya había el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Entonces estamos hablando del 570, que nace Mahoma, estamos hablando del siglo VI después de Cristo, ¿no? Entonces, ya conocía a Mahoma el cristianismo, conocía también el judaísmo, ¿no? Religión hebrea, o sea, conocía religiones monoteístas, en otra palabra, porque son un solo Dios. Y de ahí se asume que él también incorpora la idea del monoteísta, ¿no? Mahoma, bueno, resumiendo, él era pues un hombre de mucha reputación, un hombre correcto. Es un profeta totalmente diferente a Cristo, o sea, ¿no? Él sí se casa, tiene hijos, es un guerrero, ¿no? Es decir, usa la violencia, ¿no? Es totalmente diferente. Según cuentan la historia, los 40 años él se pone a meditar, ¿no? Porque tiene tiempo de meditar debido a que se casa con una viuda que tenía mucho dinero, ¿no? Que era comerciante, dueño de camellos y comercio, entonces como que resuelve un poco su problema de trabajar y se dedica a la meditación. Y en estas meditaciones, en una especie de grutas, cuevas que él se refugiaba, ¿no? Se aislaba para meditar horas, él mismo cuenta, nadie vio, pero él cuenta que se le aparece el arcángel Gabriel y le da una tarea, ¿no? La unidad de Dios, la falsedad de la idolatría, la falsedad del materialismo y la inminencia del juicio final. Entonces, Mahoma, bueno, no vamos a... Eso, yo le recomiendo que vean alguna biografía porque es bien interesante, ¿eh? En verdad, hay estudios psicoanalíticos, ahora incluso dicen que Mahoma era un esquizofrénico, bueno, qué serie de cosas. A mí no me consta eso, ¿no? Pero lo cierto es que es un profeta, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado y hay que respetar las culturas, ¿no? O sea, tampoco hay que decir, ¿no? Pero lo cierto es que él da fe de que se le aparece el arcángel, está muy perturbado, ¿no? Como una semana. Su esposa es la primera que le empieza a escuchar, ¿no? Lo que él transmitía, ¿no? Y de ahí entonces le empieza a predicar. Primero con su familia, por supuesto, que es el primero que le escucha, ¿no? Del Dios Alá, ¿no? De la nueva religión. Y después se le empieza a predicar. Parece que era un hombre muy, muy persuasivo. Y tan persuasivo que ya empieza a tener seguidores. Y esos seguidores son, digamos, un dolor de cabeza para los sacerdotes politeístas. Como dije, los árabes eran politeístas, y Mahoma empieza dentro del mundo de la sociedad árabe un discurso monoteísta, lo cual es rápidamente captado como un peligro por los sacerdotes politeístas, ¿no? Que empiezan a ver a Mahoma como un peligro. Entonces, eso hace de que Mahoma se entere de que quieren matarlo, ¿no? Quieren atentar contra él. Y él entonces huye de la ciudad de la Meca, que era una ciudad sagrada en el mundo árabe, y en la ciudad de la Meca hay un símbolo de la casa cuadrada, que es donde hay una piedra negra que ellos veneraban y decían que esta piedra había caído del cielo, que cayó siendo blanca y se había oscurecido con los pecados de los seres humanos, ¿no? Y bueno, entonces esta ciudad sagrada, ahí está la piedra, ¿no? La Kaaba, la casa cuadrada y todo esto, y él huye, pues tiene que huir porque lo quieren matar, y ahí viene una cosa interesante, Mahoma huye hacia una ciudad más al sur, que es la ciudad de Medina, o que se llama Yatrib, ¿no? Y en esa huida los árabes lo toman como el año cero en su calendario. Es decir, el año 622, Mahoma al huir, hacer la huida, o sea, la Égira le llaman ellos para salvar su vida, ellos lo toman como el año cero. Quiere decir que el calendario musulmán es diferente al nuestro. Nosotros tenemos cero, es el nacimiento de Cristo, ¿no? Y con referencia al nacimiento de Cristo, yo les estoy diciendo que Mahoma empieza a huir en el 622 después de Cristo. Por lo tanto, para ellos 622 después de Cristo es el año cero en el calendario islámico. Bueno, y desde ahí Mahoma no se queda tranquilo, o sea, ahí viene la otra parte. Mahoma sigue predicando y arma un ejército para regresar desde Medina hacia la toma de la ciudad de la Meca, pero por la guerra, ¿no? Lo que él llama la Guerra Santa, el Jihad, ¿no? La Guerra Santa. La Guerra Santa hay que entenderla, que Mahoma, hasta ahora Mahoma no parece un religioso, ¿no? Parece un guerrero, pero en realidad Mahoma también tiene la versión de que esta Guerra Santa es doble, ¿no? Una guerra interior de la persona contra sus
contra sus, digamos, defectos o sus partes negativas, y la guerra exterior, que es la de difundir la nueva religión a los pueblos vecinos, ¿no? Entonces, él es el que empieza esta guerra, y en el año 630, imagínense, 8 años después casi, Mahoma triunfa, regresa, vence a los sacerdotes politeístas que estaban en la ciudad de la Meca, y establece el Islam, ¿no? Ese establecimiento va a generar un cambio tremendo, es decir, va a generar la unidad religiosa, es decir, ya Mahoma va a difundir el islamismo como la religión verdadera, lo cual significa una sola religión, un solo Dios, monoteísta, y va a generar que ya no haya tribus, sino haya solamente un pueblo unido por una religión monoteísta, es decir, la unidad política. Y con eso cambia. Ahí ven ustedes una foto actual, ¿no? Del templo de la Kaaba, o la Casa Cuadrada, donde los musulmanes tienen por costumbre orar o rezar dando vueltas, ¿no? Alrededor de la casa. Bien, entonces cambia, y en el año 600, él en el 630 conquista, pero él muere en el 632, o sea, 2 años después. Ya Mahoma se había casado, tenía hijas, ¿sí? Entonces tiene parientes que son los que heredan la jefatura, digamos, del imperio, digamos, de lo que se va a formar como esta unidad política. Y es curioso cuando Mahoma muere, para que vean que es totalmente diferente. Como le digo, Mahoma sí tiene una tumba, o sea, no es como el caso de nosotros, ¿no? Los cristianos no tienen bueno, digamos, la tumba donde está el cadáver de Cristo, ¿no? Ellos sí tienen una tumba, o sea, tienen ahí los restos de Mahoma, y bueno, y además tiene una visión un poco más, digamos, material de su profeta, ¿no? Porque Mahoma está agonizando y sus familiares están alrededor de él, y mucha gente está fuera de su casa llorando, ¿no? Porque va a morir el profeta. Y cuando muere sale su pariente Othman y anuncia, ¿no? Que los que creen en el profeta sepan que él ha muerto, ¿no? Y los que creen en su enseñanza sepan que él es eterno, dicen. O sea, se dan cuenta, o sea, diferencia lo que es el hombre y su legado, ¿no? Bien, esto es importante, y de ahí, bueno, ya viene la expansión rápida, que es una cosa impresionante de los árabes, ¿no? Es decir, empiezan en poco tiempo a conquistar toda la zona de la península arábiga, al norte de África, llegan hasta España, península lo que es España actualmente, y por el este llegan hasta el río Tigris, Éufrates, es decir, la zona Siria, Palestina, es decir, dominan toda esa zona. Y aquí ven ustedes cómo se organiza la política después de la muerte de Mahoma. El califa, que es la autoridad suprema, el sucesor, al comienzo es de cargo religioso, como el sucesor del profeta, como decía el Papa, ¿no? El visir, que encargaba el asunto de Estado, y los emires, gobernadores de provincias. Los cadíes son los, como decir, los tribunales de justicia, los jueces, ¿no? También hay otra, perdón, hay gente, bueno, hay que pensar también, ¿no? Cómo Mahoma, antes de morir, él recita poesías, cánticos, y eso lo escriben sus seguidores, que le llaman los que de memoria recordaban los cánticos, eso se llaman los memoriones. Por eso que ellos dicen que hay 10.000 testigos de lo que cantaba y lo que hacía Mahoma. Entonces esos 10.000 testigos van escribiendo los cánticos, y de ahí sale el Corán, ¿no? Que es una especie como Biblia de ellos. Bueno, ese es, como te digo, totalmente diferente de nuestra concepción religiosa. En el aspecto económico, los árabes desarrollan y trasladan todo lo que es técnicas de agricultura, regadío, todo de la zona de Oriente hacia Occidente, hacia Europa. Ellos son los grandes, digamos, constructores de tecnologías y transmisores de tecnologías y cultura también, y de especias o de objetos que traían de Oriente para incorporar a los mercados de Occidente, ¿no? Traen cultivos de la zona, por ejemplo, ahí ustedes ven ahora el algodón, caña de azúcar, limón, naranja, etcétera, son cultivos llevados por los árabes a Europa. Y de Europa con la conquista vienen para acá, ¿no? Muchos de ellos, para América, ¿no? En la industria tienen técnicas de fabricación de armas, la ciudad de Toledo, de Damasco, ¿no? Sino tradición de alfombras en la ciudad de Bagdad, y otras industrias de cuero, perfumes, vidrios, joyas, porque son comerciantes, como digo, son y guerreros, o sea, las dos cosas que lo hacen muy bien. Y el comercio es el puente o el vínculo natural que hay entre Oriente y Occidente, que los árabes dinamizan con el comercio terrestre y marítimo, porque dominan el mar Mediterráneo. Llegan a dominarlo, como les dije.
Y así tenemos entonces que traían pues de centros comerciales importantes de Oriente, de Bagdad, Alejandría, Damasco, Córdoba, ¿no? De Córdoba se podía comprar porcelana, sedas, té, traído de Oriente, de China, perlas, maderas, especias de la India, ¿no? Especias son los condimentos, ¿no? Condimentos de la India, esclavos, incienso del sur de Arabia, etcétera, etcétera. Son gente muy vital, ¿no? Muy vital, si se dan cuenta. Y su religión también la llevan de forma muy vital, por eso que forman este imperio, lo que se llama los califatos. Cuando muere Mahoma, entonces se van a dividir en califatos, el imperio se divide, y se divide en la primera división, es casualmente la dinastía que es conformada por los familiares directos de Mahoma, ¿no? Se llama el califato ortodoxo, ¿no? La recta, ortodoxo es la recta opinión, ¿no? Están sus parientes, hubo 4 califas, Abu Bekr, Omar, Othman. De Othman van a salir los turcos otomanos, o sea, los seguidores de Othman. Si vieron la película de la caída de Constantinopla, es por los turcos otomanos. Y los turcos otomanos son descendientes, se creen descendientes, digamos, de la enseñanza o de liderazgo de Othman, Ali, etc. Ellos impulsan en esta época el califato ortodoxo la conquista pues, de toda la península arábiga, y como ven ustedes, la zona de Palestina, Siria, Armenia, la zona de Mesopotamia también la conquistan, y Egipto, ¿no? La capital establecen en Medina, de ahí sigue una dinastía llamada Omeya, ¿no? En 660, etcétera, como ven, 750, y la capital se la transfieren a Damasco, que es en Siria, nuevas conquistas territoriales hacia la zona de Oriente, todo el norte de África, España, llegan hasta la zona de España ellos, ¿no? Y siempre atacando Constantinopla cada cierto tiempo, ¿no? Constantinopla era pues el botín más ansiado, ¿no? En la Edad Media. Y esta dinastía abásida es una rebelión, una revolución política. O sea, Abbasida viene de Abul Abbas, ¿no? Abul Abbas es el líder que en una especie de rivalidad dinástica hace una matanza, ¿no? O sea, un asesinato masivo de los líderes de la dinastía Omeya. Y bueno, de ahí se escapa uno de la dinastía Omeya, Abderramán, que es el que funda en España el califato de Córdoba, ¿no? Entonces vean ustedes cómo ya esto demuestra que los mismos árabes estaban divididos ya por el poder político. Y en general se forman 3 califatos, ¿no? En la división del imperio, que es el califato de Oriente, capital Bagdad, lo que es actualmente Irak; califato de Occidente, en la capital Córdoba, lo que está en España; y el califato del Cairo. Hay que mencionar que la ciudad del Cairo nace con los árabes, ¿no? Ellos ponen ese nombre, y hasta ahora viene a ser una ciudad importante en Egipto, ¿no? Bien, y ahí ven ustedes lo inmenso de la proeza pues, política de conquista que hicieron los árabes. Península Arábiga, la zona de Persia, no el norte de África, como ven el mapa, y la zona, casi toda la península ibérica, ¿no? Y bueno, de aquí en este otro mapa ven unas flechas rojas que nacen pues de la ciudad de Medina, que son la expansión, las flechas indican la dirección de la expansión militar política. Ven ustedes, primero la zona de la península, después la zona del cercano oriente, el norte de África, hasta la península ibérica. Entonces los árabes aportan muchísimo a la cultura, ¿no? Por ejemplo, traen inventos de otras regiones, el cero, el álgebra, la trigonometría, la geometría, ellos la van difundiendo. En la medicina, la alquimia, que es la actividad precursora de lo que ahora es la química, el alcohol, el antimonio, el jarabe, los libros ilustrados del cuerpo. Eso es interesante porque en la Edad Media se prohibía abrir los cuerpos para disectarlos e investigar los órganos internos, se olvidan de las épocas anteriores, y los árabes sí, digamos, siguen un poco esta inquietud más científica, ¿no? Una actitud más científica. En astronomía ellos traen objetos técnicos, ¿no? Para navegar, orientarse, la brújula, el astrolabio, que es para guiarse en la noche usando los astros como referencia. Y en arquitectura es un aporte interesante, la bóveda, el arco, como ven ustedes, todas estas son típica arquitectura árabe, ¿no? Y mucho de esto de Oriente, de arcos y bóvedas, viene pues a ser influencia de Oriente para Occidente, para Europa, ¿no? Y eso se nota muchísimo en la arquitectura bizantina y la zona, sobre todo en la arquitectura bizantina, ¿no? Y después ya se traslada, los griegos también habían asimilado las columnas, todo eso, ¿no? de la arquitectura de Oriente. Y en filosofía, como estábamos hablando hace un momento, la filosofía griega, se inspiraron ellos en la filosofía griega, los filósofos islámicos más importantes, Avicena, que también era médico, filósofo, Averroes, que a la larga terminan con sus estudios
de Aristóteles y algunos filósofos griegos terminan aportando a una especie de renacimiento de la cultura clásica en el humanismo, ¿no? Posteriormente. Y la literatura son gente muy ingeniosa, ¿no? Con las que tienen las mil y una noches, es decir, son gente muy creativa, los árabes, ¿no? En verdad, Europa le debe bastante a los árabes en la parte cultural, ¿no? Ya bueno, ahora ya en la religión vemos